Las clínicas y hospitales del país están en alerta roja financiera y están buscando remedio. Hay billonarias deudas que siguen teniendo las EPS con estas instituciones. Empecemos por este reporte que ha entregado la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, un balance muy preocupante sobre cómo sigue creciendo esa cartera en mora por parte de las EPS de todo tipo. Veamos, les están adeudando en este momento a 221 IPS del país un total de 16.8 billones de pesos. El régimen contributivo es el que más está aportando a esta deuda, con 8.4 billones de pesos en mora. Y las EPS de ese régimen que más adeudan son Nueva EPS, Sanitas y EPS Sura. Ahora miremos el régimen subsidiado. La deuda es de 3.8 billones de pesos y aquí las EPS que más deben son Sabia Salud, Emsanar, Asmed Salud y repite también la Nueva EPS. La Nueva EPS es la entidad que más le está adeudando en este momento al sistema de salud. Ahora veamos el complemento. ¿Cómo está el panorama para la Asociación de UNIPS Colombia? Ellos agremian cerca de 480 IPS en el país y esta deuda ya asciende a los 8.2 billones de pesos. Si lo vemos por el régimen contributivo, están debiendo cerca de 4.1 billones de pesos. Las mismas EPS se repiten y ahora pasemos al régimen subsidiado. La deuda ya asciende a 1.3 billones de pesos. Veamos las EPS Emsanar, Asmed Salud, Sabia Salud y Nueva EPS. Para hablar precisamente de este tema, tenemos aquí al doctor Jorge Toro, él es el director de UNIPS Colombia. Bienvenido a Noticias Caracol y a echar lápiz en este tablero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, empecemos entonces con esta cifra macro, porque si hacemos un poco de cuentas, pues la deuda total en promedio de estas 700 IPS del país ya ascendería a los 25 billones de pesos. ¿Qué representa esto para nuestro sistema de salud? Bueno, una deuda tan creciente y que cada vez se va criticando más, pues representa casi que la parálisis de la prestación de los servicios. Esto implica a que al no tener nosotros recursos de operar, al no tener caja, no podemos operar las clínicas y hospitales. Esto nos está llevando en algunos momentos a cierres temporales y en algunos momentos a cierres definitivos de servicios. Cuando usted habla de una crisis financiera, pues están en juego los servicios para los pacientes, pero también algunas alternativas que ustedes han venido adelantando. Estamos hablando de peticiones urgentes al gobierno nacional. Empecemos un poco por estas peticiones. El giro directo. ¿Qué ha estado pasando con ese giro directo que está en manos de ADRES? Bueno, en este momento, en el día de ayer sostuvimos una reunión en la Contraloría General de la República donde hicimos un seguimiento precisamente a este comportamiento del giro directo. El giro directo era una deuda que se le tenía a las IPS por parte del régimen contributivo, ahí va evolucionando, pasamos, y lo que se pudo observar el día de ayer es que pasamos casi de 1 billón de pesos cuando iniciamos a ya estar girando casi 4.5 billones de pesos por esta medida. Ayer hacíamos el análisis, efectivamente, esto le está permitiendo caja a las instituciones prestadoras de servicios de salud. El giro directo para el régimen contributivo está representando casi 2.5 billones de pesos que está siendo girado directamente por el ADRES en virtud al decreto y al plan de desarrollo que estableció esta medida. Hablemos un poco sobre los porcentajes. Ese giro directo corresponde a que el gobierno les empiece a pagar directamente a clínicas y hospitales el 80%. ¿Eso está oxigenando un poco? Sí, ayer hacíamos precisamente ese gran análisis, porque lo que se planteó dentro del decreto es que el ADRES se reserva al momento de la compensación con las EPS un 80% y les gira un 20% a ellas en este momento. Ese 80% son las EPS a través de su efectivamente red de prestadores de servicios de salud, la que le dice a la ADRES, hágame el favor y le gira a este grupo de clínicas y hospitales y de proveedores ese 80%. Y eso es lo que nos está permitiendo el giro directo y la llegada directa por parte del ADRES a nosotros los prestadores. Escuchemos un poco lo que ha dicho el doctor Juan Carlos Giraldo, él es también director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, sobre ese giro directo y lo que falta, el otro 20%. Le damos alcance a una solicitud que hicimos el año anterior, el Plan Extraordinario de Liquidez. Y nosotros destacamos los avances de ese plan que fueron acogidos por el Gobierno Nacional, específicamente en el giro directo. Fue expedido el decreto 489, pero ahora le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que verifique el cumplimiento de las cifras, que el 80% sea el mínimo del dinero que se mueva, que no se olvide el otro 20%, que las dos sirven para mantener la cartera corriente
controlada y para poder empezar a disminuir la cartera que está vencida. También le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que con el giro directo verifique y se encargue que esos dineros que se movilizan a través de ese mecanismo no se queden en instituciones de integración vertical, es decir, que la prioridad sean los hospitales y las clínicas. Priorizar ese giro directo en clínicas y hospitales. Ya para terminar en este punto, ¿sí está funcionando ese giro directo o falta? Bueno, no. Como lo decíamos, el 80% debe ser el mínimo. Se debe garantizar el pago del 100% correspondiente a lo que debe destinarse de UPC para el pago de prestación de servicios. Entonces, el giro directo, hoy está solo un grupo de EPS, sí, que son las que el decreto estableció. Lo que proponemos nosotros como gremios es que ojalá sea definitivo, sean todas las EPS. Todas y para siempre. Y para siempre, que entren a la figura del giro directo y con el ejercicio del 80, sí, que se vuelva a 100 en el ejercicio mismo. Con el tema de la integración vertical y con el tema de la concentración de pagos, también es un análisis permanente. Yo efectivamente he sostenido que la plata debe llegar a los IPS de las regiones más apartadas, las de mediana y baja complejidad. A veces los recursos se están concentrando en las grandes capitales y en las IPS más grandes del país, poniendo en riesgo la prestación de los servicios de aquellas IPS en los municipios pequeños que atienden la población pero que no les están llegando los recursos. Si hablamos de acuerdos de pago y de estas deudas del pasado, y me refiero a las EPS que ya están liquidadas, que ya no existen en el sistema, ¿qué acuerdos de pago están en camino? Porque también hemos conocido que muchas EPS se han sentado con clínicas y hospitales y han dicho, bueno, lleguemos a un acuerdo de pago y avancemos. Bueno, yo creo que es de los panoramas más complejos, ¿cierto? El acuerdo de pago con relación al 80-20, ¿cierto? Entonces, los acuerdos de pago van en el 80 o van con el 20, ¿cierto? Entonces, esa es una discusión que hay que tener clara, que efectivamente la reunión que se sostuvo con la Superintendencia Nacional de Salud, con la misma Contraloría y con el mismo Ministerio, lo que queremos es una gran mesa de trabajo y de permanente seguimiento a los recursos. Las IPS lo que reclamamos es la caja permanente, sí, que efectivamente esos acuerdos se cumplan, porque muchas veces los acuerdos se firman, pero no se cumple en la programación de los pagos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente lo que estamos pidiendo es que el acuerdo que se firma, acuerdo pagado, programación de giros, que le pasen a la ADE, sea a la total de las IPS que le prestamos los servicios en el país y a todas las IPS del país. ¿Algunas EPS han planteado pagar una parte del dinero de la deuda pasada y saldar la deuda? Bueno, es que aquí hay un ejercicio claro y es que ante estas cifras que presentabas inicialmente, cada actor tiene una cifra que esto se vuelve complicado. Ayer nosotros presentábamos una cifra, la superintendencia ha presentado una cifra y el ministerio presentaba una cifra. Nosotros hemos dicho que efectivamente en esta mesa lo primero que tenemos que aclarar es aquella cifra que ya está conciliada, que ya está auditada, que ya hay un acuerdo entre el prestador y el asegurador y esa plata debe girarse rápidamente y debe dar oxígeno al sistema. Si no pasa rápidamente y de forma urgente, ¿qué va a pasar con todos los usuarios del sistema de salud? ¿Están en riesgo esos servicios que nosotros recibimos en la clínica, en el hospital? Pero por supuesto, si no contamos con recursos para operar, se ponen en riesgo los servicios. Es como cuando usted tiene una casa y tiene unos costos fijos. Si usted no tiene los ingresos de los costos fijos, pues tiene que empezar a ahorrar o debe dejar de comprar o debe dejar de no utilizar muchas cosas en la casa. Nosotros somos un servicio que trabaja 7×24, que tenemos todo el talento humano, que debemos garantizar insumos, que debemos de garantizar la logística de la prestación de los servicios. Hoy, si esto no se soluciona, se pone en riesgo la operación total del servicio porque entramos en mora con el talento humano, entramos en mano con los proveedores y lo más gravoso es que el talento humano se desmotiva y los proveedores dejan de entregarnos los insumos para poder operar. Para ir terminando, si hablamos de servicios, ¿cuáles serían los más afectados o los que incluso ya se están viendo afectados por estas deudas? Bueno, no, todos los servicios, es que aquí no se escapa ningún nivel de complejidad. Todas las clínicas, por mediana o por grande que sea, tienen serios problemas de operación en este momento. Entonces, cualquier clínica hoy, independiente del tamaño que tenga, puede presentar riesgos de operación.
Doctor, ¿qué decirle al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud? Ya venían en unos acuerdos de pago, no se han cumplido. ¿Cuál es el llamado de ustedes en este momento? No, el llamado de nosotros en este momento es que continuemos en mesas como las de ayer, que efectivamente esta mesa que permanente liderada por la Contraloría General de la República, por el Superintendente Nacional de Salud del Ministerio, evolucione y que nos permita hacer ese seguimiento permanente, tomar las medidas de choque. En este momento se requieren unas medidas de choque urgente, liberar de pronto reservas técnicas, oxigenar el sistema con más recursos. Lo que estamos diciendo los prestadores, y ya como para cerrar técnicamente el tema, es que necesitamos caja para poder operar. Como cualquier tipo de negocio, se requiere caja para poder operar. Se necesita dinero. Dinero. Doctor, gracias por estar acá echando lápiz con nosotros. Gracias. Bueno, es la situación que están viviendo en este momento más de 700 IPS del país. Aleja.